Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, padres calificadores. A lo largo de los años de la Tierra, los seres vivos han ido adaptándose en torno a su medio ambiente y con los seres vivos que estaban a su alrededor. Es por eso que surgen estas asociaciones biológicas o también llamadas asociaciones ecológicas, las cuales se relacionan entre los seres vivos, ya sea entre las mismas especies o distintas especies. Las asociaciones intraespecíficas son aquellas que se desarrollan entre individuos de una misma especie y las interespecíficas entre individuos de distintas especies. Dentro de las intraespecíficas encontramos asociaciones coloniales, por ejemplo, donde un progenitor se reproduce asexualmente por gemación, colonizando todo el espacio geográfico a su disposición. Podemos encontrar aquí anémonas, corales, esponjas y nidarios. Las asociaciones estatales ocurre cuando hay actividades jerarquizadas en una comunidad, por ejemplo en las abejas o en las termitas, donde hay una abeja reina, un soldado, un zángano, obreros, etc. Las asociaciones sexuales, como su nombre lo indica, simplemente son un grupo de individuos que se reúnen con fines reproductivos, como en las focas, que un macho puede estar hasta con 50 hembras y tener que luchar y defenderlas a todas. En las asociaciones familiares, como su nombre también lo indica, es una pareja progenitora y su descendencia. A la vez esta descendencia en un futuro va a buscar pareja y generar otra vez descendencia y así sucesivamente. Asociaciones familiares se ve claramente en los gorilas, que incluso tienen afecto sentimental hacia ellos. En las asociaciones gregarias se puede ver en las migraciones de ñus o de cebras, donde se juntan con un fin de protección más que todo, ya que si fuera un grupo reducido el que cruzara largos kilómetros o un solo individuo, no podría, ya que probablemente lo cazarían perros salvajes, por ejemplo, entre otras adversidades. En el predominio social se encuentra los lobos, el lobo líder. El lobo líder dirige al grupo que tiene el grupo con un fin de supervivencia, y este busca el beneficio y el fortalecimiento de todo el grupo, ya que si todos están fortalecidos, el grupo tiene mayores posibilidades de supervivencia. Por último, territorialidad. Como su nombre lo indica, una especie delimita su espacio geográfico que va a utilizar para cazar, para reproducirse, para criar a su descendencia, etc. Usualmente suelen hacerlo miccionando sobre el área, o también algunos gatos, por ejemplo, cuando se frotan en las paredes, dejan un olor impregnado. También tenemos las asociaciones interespecíficas, que ocurren entre individuos de distintas especies. Dentro de esto tenemos la protocooperación, que ocurre entre animales de distintas especies y que existe un beneficio mutuo, pero que si yo separo las especies, ninguna de ellas se perjudica, es decir, pueden vivir independientemente una de la otra. Podemos encontrar aquí al cocodrilo y al ave fría. El ave fría limpia los dientes del cocodrilo sacando restos de comida, y el cocodrilo se aprovecha de eso para tener una higiene bucal, por decirlo así. El mutualismo también es de beneficio mutuo entre las especies, pero que a diferencia de la protocooperación, en el mutualismo, si es que yo separo las especies, es muy poco probable que vivan independientemente. Podemos encontrar a los líquenes, que es una asociación entre hongos y algas. El hongo adquiere la humedad y libera CO2, y este CO2 es aprovechado por el alga para producir fotosíntesis, para realizar la fotosíntesis y producir el alimento. Y este alimento es aprovechado por el hongo y forman un mutualismo, una asociación de mutualismo. El comensalismo, el inquilinismo, la foresia y la tanatocresis son una asociación de beneficio para una especie y para la otra es neutra, no, es decir, no se perjudica ni se beneficia.
En el comensalismo se encuentra cuando un individuo, llamado el comensal, se alimenta de los restos de comida de otro animal generalmente más voluminoso, por ejemplo el pez rémora y el tiburón. El tiburón, al comer una presa, deja pequeños desechos en el agua y el pez rémora se alimenta de estos. En el inquilinismo, como su nombre lo indica, un individuo vive dentro de otro, pero sin perjudicarlo, como vamos a verlo en el parasitismo, que también vive dentro, pero lo perjudica. En el inquilinismo es con un fin de protección, por ejemplo, las lechuzas y los árboles. Algunas lechuzas suelen vivir en un agujero dentro del árbol, adquiriendo protección. La foresia ocurre cuando, por ejemplo, en las aves, una ave pequeña se posa encima de otra de mayor tamaño con el fin de descansar y no se perjudica, ¿no?, el ave más grande. La tanatocresis ocurre cuando un individuo aprovecha los restos de un cuerpo de un animal muerto, ¿ya?, para habitarlo. Por ejemplo, un cangrejo ermitaño suele estar dentro de las conchas vacías. La depredación, el parasitismo, el amensalismo y las competencias son asociaciones que benefician a una especie y a la otra sí la perjudican. En la depredación ocurre cuando un individuo mata a otro para alimentarse de ella. Por ejemplo, un león cuando mata a un venado, depreda a un venado. En el parasitismo, un individuo vive a expensas de otro, causándole daño, y si es que es animal o planta, puede haber distintas clasificaciones. Dentro de los animales parásitos, que son aquellos que se adhieren afuera o adentro de un organismo, si es que son ectoparásitos, se los llama así cuando se adhieren fuera del organismo, por ejemplo las pulgas o las garrapatas en los perros, y endoparásitos es que se adhieren en el interior del organismo, por ejemplo en el ser humano con las teñas y en los oxuros. En el amensalismo ocurre cuando un individuo libera sustancias químicas inhibidoras con el fin de impedir el crecimiento o de no dejar desarrollar a otro individuo cerca de él. Por ejemplo, el eucalipto. Si es que en el amensalismo se da en plantas, se le llama alelopatía. Y si se da en microorganismos, antibiosis. En la alelopatía podemos citar el eucalipto. Cuando caen las hojas al suelo, estas hojas liberan toxinas que son inhibidoras para el crecimiento y desarrollo de otras plantas a su alrededor. Y la antibiosis, por ejemplo, se ve en el cultivo de bacterias y hongos. Por ejemplo, el cultivo de un hongo penicillium que inhibe el crecimiento y desarrollo de otras bacterias a su alrededor. En las competencias, como su nombre lo indica, se compite. ¿Por qué? Se compite por ejemplo, por espacio geográfico, por reproducirse, por alimento, etc. Las sucesiones ecológicas. Estas sucesiones ecológicas es el transcurso en el cual un ecosistema de menor tamaño, ya sea en espacio geográfico o de flora y fauna, es transformado en otro de mayor tamaño en espacio y de mayor población también, tanto como de flora como de fauna. Y este ecosistema, cuando llega a una estabilidad, se le llama clímax. Se puede clasificar según su origen y según el flujo de materiales que haya. Según su origen, se divide en sucesión primaria y sucesión secundaria. En la sucesión primaria se parte de un terreno poco o nada favorable para la vida, o que no haya nada de vida, y a través de los años, cientos o miles de años, es llevado a un terreno, incluso al clímax, ¿no?, que ya tiene una estabilidad. Por ejemplo, cuando un volcán erupciona, deja roca ígnea a su alrededor, y a través de los años, o incluso pocos años también, cuando el humano extrae esa roca ígnea, o con el debilitamiento de los rayos solares, del viento y otros fenómenos naturales, va dando paso a tierra fértil. En la sucesión secundaria ocurre lo contrario, la sucesión primaria.
En la sucesión secundaria se parte de un terreno o un ecosistema en sí, pero que por causas naturales o causas ocasionadas por el hombre es llevado a un terreno sin vida o con muy poca vida. Por ejemplo, en los mares poco profundos, cuando se pesca sobreexplotadamente, las redes de pesca arrasan todo lo que hay en el fondo marino, arrasan corales, anémonas, esponjas, algas, etc. Y como ya vimos en las asociaciones biológicas, esto, esto es perjudicial para, no solo para esos animales que mueren, sino también para otros porque mantienen íntimas relaciones. Y la otra clasificación es según el flujo de materiales, la sucesión autógena y la halógena. La sucesión autógena se da cuando hay un cambio de sustrato en el suelo por la biota. Y esta biota es los organismos que viven dentro de este espacio geográfico. Por ejemplo, cuando un conejo deja sus excrementos por la tierra y hay planta cerca, la planta va a aprovechar estos excrementos como un sustrato, como un abono. En la sucesión halógena se da cuando se introduce en un ecosistema materiales de otro ecosistema. Por ejemplo, cuando una roca erosiona, se divide en pequeñas partículas que pueden ser como arena, que al final por el viento, la lluvia van a un lugar a depositarse. Las áreas naturales protegidas, ANP, son territorios geográficos nacionales, ya sean terrestres o marinos, que son reconocidos, establecidos y protegidos, en este caso por el Estado peruano. Estas áreas naturales protegidas tienen un fin principal, que es la conservación de flora y fauna, ya sea endémica o no del país, pero también tiene otros objetivos como el científico, el cultural, histórico, paisajístico, educativo, entre otros. Algunas áreas naturales protegidas dentro del Perú más importantes son el Parque Nacional de Manú, por ejemplo, que es el parque nacional más extenso del Perú, cuenta con más de 1.900.000 hectáreas, se encuentra en Cusco, específicamente en Paucartambo, y Madre de Dios, específicamente en Manú. Algo importante de este Parque Nacional de Manú es que va desde los 300 metros sobre el nivel del mar hasta los más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y el objetivo principal de este parque es proteger y conservar la flora, fauna y bellezas escénicas del Oriente, así como también el desarrollar un programa antropológico con las comunidades que viven dentro de este parque. Otro es la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, cuenta con más de 2 millones de hectáreas, se encuentra entre Loreto y Ucayali, y el objetivo principal de esta reserva es proteger y conservar la flora y fauna de la selva baja, así como también desarrollar un programa de uso razonable de la fauna silvestre, es decir, no sobreexplotarla, sino utilizarla a conveniencia. Algo importante también de la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria es que su territorio es comparable con el 50% de Dinamarca, representa 1,5% del Perú y un 6% del territorio de la región Loreto. El santuario histórico de Machu Picchu además de ser un santuario histórico reconocido a nivel de todo el mundo y a nivel de todo el Perú, es una de las 7 maravillas del mundo, un patrimonio de la humanidad de la UNESCO, y se encuentra en Cusco, Urubamba. Su objetivo principal es conservar los restos arqueológicos de las ruinas que se encuentran dentro de este. Las categorías del SINAMPE, del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, se encuentran parques nacionales, santuarios históricos y reservas nacionales. Los parques nacionales son áreas áreas naturales destinadas a la protección y conservación de flora, de las distintas asociaciones, como vimos, entre la flora, fauna y el paisaje que se encuentra entre estos. Es importante recalcar que dentro de los parques nacionales está terminantemente prohibido el aprovechamiento directo de recursos naturales, ya sea minerales, de la fauna o de la flora. Tenemos, por ejemplo, Parque Nacional de Cutervo o el de Relavicep.
El de Río Viseo tiene como objetivo principal la protección y conservación del mono choro cola amarilla, cuya población se encuentra en reducción. Los santuarios nacionales son áreas destinadas principalmente a la protección de especies o comunidades determinadas, ya sea de flora o de fauna y flora. Tenemos, por ejemplo, Calipuy y Pampas de Jet. En el Santuario Nacional de Pampas de Jet se conserva y protege principalmente al lobo de crin y al ciervo de los pantanos. Los santuarios históricos son, son áreas que se protegen son escenarios naturales donde se desarrollaron acontecimientos importantes para nuestra patria y que son conservados. Por ejemplo, Chacamarca y Pampas de Ayacucho. Chacamarca se encuentra en Junín y se encarga de proteger el escenario donde se libró la batalla de Junín. Y Pampas de Ayacucho, como su nombre indica, se encuentra en Ayacucho, específicamente en Huamanga, y se encarga de proteger donde se libró la batalla de Ayacucho. Las reservas nacionales es un área donde se encarga de proteger la fauna silvestre. Por ejemplo, Pacaya Samiria o Pampa Galeras. Pacaya Samiria, como ya vimos, que es la reserva nacional más extensa de Perú, y Pampa Galeras, que se encarga del manejo y protección de poblaciones de vicuñas. Por último, tenemos la contaminación ambiental. La contaminación ambiental es todo proceso o todo cambio, ya sea físico, químico o biológico, que afecta al medio ambiente y que a su vez afecta a las especies que viven dentro. Estamos incluidos nosotros y demás especies. Esta contaminación se da por distintos contaminantes, por ejemplo, contaminantes primarios, secundarios, biodegradables, no biodegradables y químicos. Dentro de los contaminantes primarios, los contaminantes primarios son aquellos agentes que al liberarse al medio ambiente no requieren de ninguna transformación para volverse nocivos a los seres vivos. Por ejemplo, tenemos el monóxido de carbono, el mercurio, el cadmio, el plomo, los insecticidas, entre otros. Los contaminantes secundarios es lo contrario a los primarios. Los secundarios necesitan de una transformación al liberarse del medio ambiente para recién volverse nocivos. Tenemos, por ejemplo, al gas sulfuroso, que al liberarse y juntarse con el oxígeno forman gas sulfúrico, y que a su vez con el agua forma ácido sulfúrico, el cual es un componente de la lluvia ácida. Los contaminantes biodegradables son aquellos que son transformados y degradados fácilmente por microorganismos. Tenemos, por ejemplo, al papel y al cartón. Los contaminantes no biodegradables son al contrario, los que no se pueden transformar, degradar fácilmente por microorganismos, o simplemente no los degradan, y si los degradan requiere un tiempo muy largo de degradación. Tenemos, por ejemplo, metales, vidrios, plásticos, contaminantes químicos. Dentro de estos contaminantes químicos tenemos a la contaminación por petróleo y a la contaminación por plásticos. La contaminación por petróleo se da principalmente en los derrames de petróleo, que generalmente se dan en los océanos, en los mares, y donde se lo llama marea negra. Cuando el petróleo se queda estancado encima de la superficie, impide la entrada de los rayos solares, así como el intercambio de los gases, impidiendo que el fitoplancton, por ejemplo, no realice fotosíntesis y destruyendo así la base de la cadena alimenticia. Además, a pesar de que estas mareas negras son limpiadas rápidamente, algunas veces este petróleo va a las profundidades, al fondo marino, lo cual causa la muerte de muchos corales, esponjas, peces, crustáceos, etc. Finalmente, la contaminación por plásticos, que es donde quiero ahondar más. La contaminación por plásticos se da cuando los desechos plásticos son tirados sin ningún proceso al medio ambiente, por ejemplo al océano o a la tierra.
Los plásticos son usualmente derivados químicos del petróleo y en términos de eficiencia en su producción son muy económicos y eficientes de producir, ya que su proceso es rápido y muy económico, pero su costo medioambiental es muy alto. Además, estos plásticos generan muertes no solamente en los animales, en la fauna marina, porque por ejemplo al año más o menos ingresan un promedio de 11 millones de toneladas métricas de solamente plástico, lo cual según un estudio podría triplicarse por el 2040, o sea, podrían ser hasta 30 millones de toneladas métricas por año. Estas cifras son alarmantes, ya que nos indica que muchas especies ingieren estos plásticos y obviamente les causan daño y la muerte. Por ejemplo, un cachalote fue encontrado en España y al realizarle la autopsia, ya estaba varado, al realizarle la autopsia se encontró 29 kilogramos de desechos plásticos, lo cual es alarmante. Se encontraron entre bolsas plásticas, bidones, tapas, etc. Pero no solamente los animales de mayor tamaño son los que sufren este tipo de contaminación, sino que también los animales pequeños como peces, por ejemplo, consumen microplásticos, que son estos mismos plásticos, pero que con el paso del tiempo se han ido degradando poquito a poquito, no degradando, sino cortando poquito a poquito, y los peces lo confunden con comida y finalmente son ingeridos, no pueden ser procesados por el cuerpo del pez, y si es que lo pescan los humanos, pues lo vamos a ingerir nosotros sin darnos cuenta. Según un estudio, los habitantes que viven cerca del mar Mediterráneo ingieren microplásticos por sardinas y pez boquerón, ya que al menos el 60% de sardinas y un 58% de pez boquerón contienen microplásticos en su interior, que estos microplásticos al ser menores a 5 milímetros de tamaño, pues pasan por alto por los humanos y simplemente son ingeridos. No solamente nos causa daño a los humanos por ese medio, por la fauna marina, sino que también, por ejemplo, en los biberones de los bebés, los bebés también ingieren microplásticos a través de este medio. Los biberones de polipropileno, al ser esterilizados con agua caliente y agitados, por ejemplo, liberan microplásticos en el agua o en la leche. Por ejemplo, cuando meten leche al microondas para calentarlo en el biberón, se empeora la situación. Según un estudio, ingieren más o menos los bebés 1.5 millones de partículas de microplásticos al día. Es un número bastante elevado y creo que bastante alarmante. Por estas situaciones, por esta problemática, he planteado algunas soluciones, las cuales ayudarían a contaminar menos por plástico, para reducir la contaminación por plástico. Se reduce la contaminación tanto de bolsas como de envases plásticos. El proceso de fabricación de otros productos a través de bolsas plásticas es más sencillo. Por ejemplo, he hecho esta bolsa de mayor duración, que el cuerpo viene a ser de bolsas plásticas de burbujas, esas que vienen para proteger algunos artefactos. Se lo coloca entre dos pliegos de papel para hornear y se los funde con la plancha para la ropa. Es un proceso bastante sencillo y creo que todo el que quiera ayudar a salvar el planeta podría hacerlo. Creo que todos deberíamos estar en la obligación de hacerlo. Además, las asas también son recicladas, ya que son de esponjas que vienen en algunos protectores también de artefactos eléctricos. También las he derretido y las he puesto como asas. Así que esta bolsa es 100% reciclada y, según he probado, más o menos carga más de 17 kilogramos. No se puede hacer solo eso, sino que también con el mismo método he hecho una gorra
que también es totalmente funcional. Ha sido de bastantes gorras, aquí se puede ver las marcas incluso. Esto ha sido de las bolsas normalmente blancas y que fácilmente puede utilizarse, ¿no? Que puede haber una solución a esto, no dejarlo por alto. Más o menos en esta gorra han entrado aproximadamente unas 20 bolsas, entre grandes y pequeñas, unas 20 aproximadamente. Y en esta bolsa han entrado aproximadamente unas 5 a 7 bolsas de gran tamaño, de burbujas, y entre unas 7 a 10 bolsas pequeñas. El proceso es bastante sencillo y creo que es una buena manera de iniciar cada uno para que no contaminemos, para que contaminemos menos el planeta. Otra cosa también que he logrado hacer es este plato, que es también reciclado, pero en este caso no es de bolsas, sino de envases plásticos como botellas de refrescos o de detergentes. En este caso hay botellas de detergentes, un poco de botellas de plástico, de refrescos y otros tipos de envases. Los he fundido y los he moldeado en forma en lo que he querido, que es un platito. Entonces quiero acabar esta exposición abocando a todas las personas a que hagamos un cambio en torno a la contaminación ambiental, no solamente por plásticos, sino por todos los tipos de contaminación ambiental que existen. Pero si podemos ayudar en algo al planeta, que lo hagamos ya, porque las consecuencias no las estamos viviendo nosotros, las están perjudicando principalmente a otras especies. Creo que nunca ha sido tan importante conocer temas como la ecología, que explican cuán importantes son las asociaciones biológicas, cuán importante es todas estas asociaciones que mantienen los animales, o qué sucedería si es que estas sucesiones secundarias aumentarían, y cuán importante es mantener toda la cultura de nosotros histórica, como también la biodiversidad de nuestro país. No esperemos ver animales muertos, principalmente por nuestra culpa. Ayudemos al planeta y muchas gracias.